En este vídeo vamos a ver la página web de visualizaciones en química, cuya dirección es esta que tenemos aquí. Y es una página muy interesante para estudiar el enlace químico y la estructura de la materia. Hay diferentes secciones y también diferentes niveles. Nosotros vamos a ver básicamente estos dos, el de estructuras de Lewis y el de química en 3D. El de química en 3D sobre todo para ver los diferentes tipos de estructuras que nos podemos encontrar. Por ejemplo, si clicamos aquí en sólidos iónicos, pues podemos ver, por ejemplo, la estructura del NaCl, del cloruro de sodio, donde se nos muestra cómo es un compuesto cristalino. Esta es su celda unidad, su unidad mínima fundamental, donde aparecen los iones sodio en blanco y los iones cloruro en verde. Podemos ver que NaCl no es una fórmula donde me esté indicando que tengo un solo átomo de sodio y un solo átomo de cloro, sino que en realidad es la proporción. Tengo tantos sodios como cloros en una estructura cristalina. Podemos ver otros tipos de estructuras cristalinas, pero lo que más nos interesa es darnos cuenta cómo los compuestos iónicos son compuestos cristalinos. También tenemos sólidos covalentes cristalinos, aunque muchos compuestos covalentes que estudiamos forman moléculas, también hay otros que son cristales, como por ejemplo el carbono diamante, que es una estructura tridimensional de átomos de carbono, o el carbono grafito, donde tengo varias capas bidimensionales apiladas, superpuestas unas con otras. ¿De acuerdo? Tengo otros que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Muy típicos, también con oxígeno y silicio. En el caso del grafito y del diamante solo hay carbonos. Aquí, en el caso del dióxido de silicio, tenemos dos átomos diferentes. Y estos serían compuestos covalentes cristalinos. También tenemos metales, tenemos muchas otras estructuras. En el caso de los metales, pues tenemos las redes más típicas que pueden tener los diferentes metales. Aunque el enlace metálico lo estudiamos menos en secundaria y bachillerato. Si ahora volvemos a la página principal, podemos ver la sección de estructuras de Lewis, donde, bueno, aquí nos da una especie de receta de protocolo para dibujar la estructura de Lewis, pero lo más sencillo muchas veces es practicar. Aquí tenemos muchas especies posibles. Vamos a escoger, por ejemplo, el agua y nos indica pues las instrucciones. Sobre un átomo debemos pulsar para poner o quitar electrones y sobre un enlace para cambiar el orden de enlace. ¿Qué significa? Si yo pulso sobre un átomo aparecen pares de electrones. Si pulso sobre un enlace, pues se transforma de sencillo a doble o triple. Además, puedo revisar la estructura para ver si está bien y mostrar todas las estructuras resonantes en el caso de que haya más de una estructura de Lewis posible. En el caso del H2O, por su configuración electrónica, tanto de oxígeno como de los hidrógenos, ha de tener dos enlaces y para que el oxígeno tenga 8 electrones a su alrededor tiene que tener dos pares solitarios. Entonces, si ponemos revisar la estructura, nos dice que es correcto. Si solo hubiera puesto un par solitario, en este caso el oxígeno tendría 2, 4 y 6 electrones solamente y pongo revisar la estructura, me diría que faltan electrones. Si pongo un doble enlace, pues me dice directamente que no es correcta y que la regla del octeto no se cumple para el oxígeno. Si vamos al amoníaco, otra molécula típica, en este caso vemos que el nitrógeno está rodeado de 6 electrones, porque cada enlace, cada línea son 2 electrones, representa 2 electrones, pues necesita 2 electrones más. Y esto concuerda
perfectamente con la configuración electrónica del nitrógeno, que tiene 5 electrones en la capa de valencia, tiene una configuración electrónica 2s2, 2p3, pues tiene 2 y 1 de cada enlace, 5. Entonces la estructura de Lewis es correcta. En el agua pasaba lo mismo. ¿Por qué el oxígeno necesitaba estos 2 pares solitarios? Porque el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, así tiene 8. ¿Y cuántos tiene suyos propios? Pues 2 y 2, 4, y 1 de cada enlace, 6. Si ahora miramos, por ejemplo, vamos a buscar el nitrógeno, por ejemplo. En el caso del nitrógeno, por su configuración electrónica, tiene que tener un triple enlace y un par solitario sobre cada nitrógeno. Así este nitrógeno tiene 2, 4, 6 y 8 electrones, y lo mismo que este. Y podríamos, bueno, hay muchísimas posibilidades, pero podríamos coger el dióxido de carbono, por ejemplo. Aquí vemos a primera vista que ninguno cumple el octeto, solo he puesto 2 pares enlazantes, 2 y 2 electrones, 4. Al hacer la configuración electrónica de carbono e hidrógeno, perdón, de carbono y oxígeno, nos daríamos cuenta de cuántos electrones de valencia tienen los 3 átomos. También podríamos calcular cuántos electrones necesitan para completar el octeto y el número de enlaces que tiene que haber. Y de ahí podríamos deducir la estructura de Lewis. En este caso, lo que necesito es poner 2 dobles enlaces y 2 pares solitarios sobre cada oxígeno. ¿Vale? Se pone aquí por defecto, da igual, porque esto solamente es una representación, ya que los electrones sabemos que están en cierta medida deslocalizados. Además, las estructuras de Lewis es, digamos, la representación más sencilla que tenemos de las moléculas. Luego tendríamos que ver su geometría y analizar su enlace químico mediante alguna de las dos teorías de enlace que tenemos, la teoría de orbitales moleculares o la teoría del enlace de valencia. En este caso ya estaría, vemos que el carbono tiene 2, 4, 6 y 8 electrones a su alrededor, cada oxígeno también, por lo tanto es correcta. Así que esta página web nos permite entender mejor los conceptos fundamentales del enlace y la estructura de la materia, que son tan importantes en secundaria y bachillerato y también en estudios universitarios.